tramitar una queja de los clientes es de 60 pesos. Una comparación en la industria demostró que esta cantidad es mayor que las demás compañías de seguros, así que la compañía tomó medidas para reducir gastos. Para evaluar el efecto de estas medidas, el supervisor del departamento de quejas seleccionó una muestra aleatoria de 26 quejas atendidas el mes pasado. La pregunta aquí, ¿es razonable concluir que el costo medio de atención de una queja es menor de 60 pesos con un nivel de significancia de 0.01, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, déjenme abrimos el ejercicio de Excel. Ok, entonces trabajamos acá en Excel, teníamos nuestros 26 datos. En esos 26 datos que teníamos en Excel, nosotros, para aplicar nuestra fórmula, trajimos nuestra fórmula al ejercicio. Tenemos la muestra que se tomó de todas las quejas. Y aquí teníamos los datos que nos daba el ejercicio. Entonces, en el primer paso, nosotros, ¿qué hacíamos? Pues determinábamos las hipótesis de acuerdo al ejercicio que tenemos. Aquí la hipótesis nos pregunta si es razonable concluir que el costo medio o la media de las quejas es menor de 60 pesos y nos da un nivel de significancia de 0.01, ¿no? Entonces, lo que vamos a probar lo vamos a poner en la hipótesis alterna. Entonces, la media, en este caso, va a ser menor a 60. La hipótesis nula es la media, que es la media poblacional. En el ejercicio nos dice que la media poblacional, es decir, el registro que se tiene de las quejas, es de 60 pesos. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestros datos, mayor a 60, menor a 60. El nivel de significancia va a ser de 0.01. El estadístico de prueba, ya determinamos que va a ser T. Ok, por favor, por ahí hay micrófonos activados, vamos a desactivarlos si no participamos. Si hay dudas, adelante, pueden activarlos, ¿vale? Ok, bueno, tenemos el estadístico de prueba, que sería el tercer paso. Habíamos dicho que era T. Para T necesitábamos la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra, porque la media poblacional ya teníamos que era 60, N teníamos que es 26 y necesitábamos la media muestral y la desviación estándar. Entonces, ¿qué hicimos? Lo sacamos acá con nuestros datos, los datos que recolectamos, y entonces con funciones lo sacábamos con la función de promedio, la media muestral, ¿sí? Y la desviación estándar muestral la sacábamos también con una función para muestra, ¿no? Entonces ya teníamos todos nuestros datos de nuestra fórmula. Nosotros lo que hicimos fue sustituir esos datos en la fórmula y determinamos que la media muestral, que es de 56.4230 menos los 60, nos iba a dar en el numerador de esta fórmula menos 358 aproximadamente, y en el denominador, haciendo la división que resulta de la desviación muestral, que es 10.04, entre la raíz de n, que fue 5.1, aquí sacamos la raíz. Entonces, haciendo ya esa operación, t va a ser igual a menos 1.81, ¿no? Trabajamos en la pizarra. Por aquí creo que guardo captura de pantalla de lo que trabajamos en la pizarra. Ok, en la pizarra, acuérdense que nosotros teníamos dos valores, ¿no? Lo primero que hacíamos era determinar un valor crítico, que era la zona en la que nosotros íbamos a tener la separación de aceptar o de rechazar la hipótesis nula, ¿no? Aquí, como nuestra hipótesis nos dice que la hipótesis nula es mayor a 60 y la hipótesis alterna va a ser menor a 60, entonces la zona de aceptación de rechazo va a estar del lado derecho y la zona de rechazo de H sub 0 va a ser al lado izquierdo.
que es esta área sombreada, ¿no? Entonces, para esta área necesitábamos un valor crítico que, considerando que nuestra muestra era menor de 30 y además que no conocíamos la desviación poblacional, entonces íbamos a trabajar con el estadístico de prueba de T. Entonces, T iba a ser igual a menos 2.485, ¿no? Ya teníamos nuestro valor ahí de T crítico. ¿Cómo sacamos en ese menos 2.485? Ah, pues nos fuimos a nuestra tabla de T-Student. Vamos a ver. Y en esa tablita de T-Student, lo que teníamos, creo que la tenemos en el grupo, la tabla de T-Student. Si no, déjenme ver. Creo que lo tengo en el de inferencial. Creo que en la de inferencial tengo. Ok, aquí tengo la tabla de T-Student. Entonces, ¿cómo sacamos el valor crítico? Pues teníamos grados de libertad. O sea que los grados de libertad iba a ser n-1, si nuestra muestra es de 26, n iban a ser 25, menos 25, y teníamos un nivel de significancia de 0.01 para una sola cola, que en este caso nuestra gráfica iba a ser como la segunda. Entonces, para 0.01 de una sola cola con el cruce de 25, vamos a tener que el valor de T es 2.485, ¿no? Entonces, ese es el valor que nosotros pusimos acá, 2.485. Ese 2.485 nos va a marcar el valor crítico o el valor de separación a partir de qué dato se acepta o se rechaza la hipótesis nula, ¿vale? Entonces nosotros ese valor crítico lo vamos a contrastar con el valor calculado de T. Entonces el valor calculado de T, cuando lo trabajamos en Excel, nos dio 1.82, ¿no? Cuando aplicamos toda esta formulita, y ese 1.82 fue el valor de T calculado. Ok, en nuestros pasos, en los pasos que tenemos aquí, ya tenemos el nivel de la prueba de hipótesis. Primero formulamos la hipótesis, el nivel de significancia, determinamos qué estadístico de prueba íbamos a usar, determinamos el valor crítico, lo contrastamos, y entonces una vez que ya trabajamos con eso, ahora sí, vamos con el último paso de este ejercicio, ¿no? Entonces, ese ejercicio tendría que ser nuestra regla de decisión, ¿no? Que es nuestro paso 4. Entonces, aquí, el paso 4 va a ser, se formula, vamos a ponerle, ok. Se formula la regla de decisión. Ok, y en esta regla de decisión, lo que nosotros vamos a hacer va a estar determinado como un enunciado. ¿Recuerdan cómo hicimos en el ejercicio pasado? Entonces, la regla de decisión en el ejercicio pasado decíamos, si Z calculado estaba dentro de estos rangos, aquí contrastábamos el valor crítico con el calculado, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra hipótesis. Entonces, si nuestra media va a ser mayor a 60, entonces vamos a aceptar. Entonces, si H0 es mayor o igual a 60, entonces no se rechaza H0, o se acepta, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos que contrastar el valor de T, ¿no?
Y acá, si es menor de 60, mayor a 60 no se rechaza H. Si la media es mayor de 60, entonces se rechaza H sub 0 y se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? O sea, ok. Esta regla de decisión vamos a elaborarla de acuerdo a los datos de T. Entonces, nosotros tenemos aquí ya los datos de T. Entonces, si T crítico es mayor a menos 2.485, entonces vamos a ponerlo aquí. Si T crítico es mayor a menos, ¿qué decía? Menos 2.485. Se acepta o no se rechaza H sub 0, ¿no? La hipótesis nula. Si T calculado es mayor a H sub 0, es mayor a menos 2.485, se acepta HU. Si es menor, T calculado es menor a, con el símbolo para que se vea, menos 2.485, entonces se rechaza H sub 0 y se acepta la hipótesis alterna, ¿no? Ok, entonces mi regla de decisión va a ser esta, ¿no? Déjenme le disminuyo un poquito. Ok, entonces mi regla de decisión va a ser toda esta, ¿no? Ok, si T calculado es mayor a menos 2.485, si es mayor a menos 2.485, entonces se acepta la hipótesis nula. Si es menor a menos 2.485, se rechaza. Entonces ya obtuvimos T calculado y es menos 1.82. Entonces ahí el paso 5 sería, se toma la decisión y se interpreta, ¿no? Entonces acá, ¿qué decisión tomamos? Pues sería, me voy a cerrar este archivo para que no te... Ok. Entonces, el último paso sería el paso 5. Se toma una decisión y se interpreta el resultado. Ok, ¿qué decisión vamos a tomar? Entonces, como T calculado cayó en nuestra zona de aceptación de H sub 0, entonces vamos a decir que se acepta H sub 0, es decir, la hipótesis nula, ya que T calculado con los datos de la muestra
indica un valor de menos 1.82 el cual es mayor al dato de T crítico, ¿no? Ok, ahora sí, ¿qué significa eso, no? Entonces, como menos 1.81, el 82 en promedio, se localiza en la región ubicada a la derecha de nuestra gráfica, de ese valor crítico, que es menos 2.485, pues la hipótesis nula no se va a rechazar con ese nivel de significancia de 0.01. Es decir, no se demostró que las medidas de reducción de costos hayan bajado el promedio de costo por queja a menos de 60. Es decir, en otras palabras, la diferencia que hay de los 3 pesos que salen en la muestra, recuerden que aquí que la media, que salía la media muestral, es de 56 pesos, y en la media poblacional teníamos 60. Entonces, esa diferencia de 3.58 aproximadamente entre la media muestral y la media poblacional puede deberse a un error de muestreo, ¿sí? Entonces, aquí, con este dato, no vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula nos dice que las quejas, el costo es mayor a 60. Entonces, aquí, digamos, pudo haber sido que en alguna tuviéramos un valor extremo que minimizara el costo, pero pues no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, esa variación que tenemos puede ser por algún error de muestreo que se tuvo al realizarla, ¿no? Pero entonces el resultado, ya probando con nuestros datos, es que se acepta H sub 0, ¿no? Ok, entonces acá se acepta H sub 0, esta va a ser nuestra decisión, ¿no? Que va a darle formato a esto, que se debe. Vamos a ampliar un poquito nuestra reflexión. Ya ponemos aquí, no se demostró que las medidas de reducción de costos hayan bajado al costo medio que maneja la industria, ¿no? Ok, entonces así quedaría nuestra decisión. Traté de ampliarla para que quedara un poquito más clara, ¿no? Entonces, la decisión se acepta H sub 0. Vemos aquí en nuestra gráfica que cae en la región de aceptación. Se acepta H sub 0
ya que t calculado con los datos muestrales indica un valor de menos 1.82, el cual es mayor al dato de t crítico, ¿no? De t crítico, que era de menos 2.845. Es decir, no se demostró que las medidas de reducción de costos hayan bajado al costo medio por queja a menos de 60 pesos que maneja esta industria. Perdón por las capturas. Por lo que la variación se puede deber a un error de muestreo, ¿sale? Ok, ¿preguntas del ejercicio? Ok, ¿qué hicimos acá? Pues fuimos haciendo el procedimiento de pruebas de hipótesis, determinando las hipótesis, el nivel de significancia, el estadístico de prueba aquí va a ser siempre la clave, ¿no? Porque de acuerdo a los datos es importante que cuando nosotros hagamos pruebas de hipótesis vayamos analizando nuestro ejercicio. Acá nos dice, nos habla de una media poblacional, esa ya la tenemos identificada. Nos habla un nivel de significancia de 0.01. No nos dice la desviación estándar poblacional, pero sí dice que se tuvo una muestra de 26 quejas y nos da el dato de los costos de cada queja. Entonces, 26 pues es un número menor de 30 y además no tenemos la desviación estándar poblacional. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con nuestra fórmula y determinamos nuestra media y nuestra desviación estándar muestral. Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros consideremos, ¿no? Vamos aquí en estas formulitas que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí cuando la muestra es menor que 30 y desconocemos la desviación estándar, trabajamos con esta, ¿no? Si la muestra fuera desviación estándar menor que 30, pero conocemos la desviación estándar poblacional, trabajamos con Z. Si conocemos la desviación estándar poblacional. Si no la conocemos, trabajamos con T, ¿no? ¿Sale? Si nuestra muestra es mayor o igual a 30 y desconocemos la desviación estándar, también trabajamos con Z, pero aquí la fórmula va a cambiar y vamos a tener la desviación estándar, vamos a utilizar la de la muestra, ¿no? Entonces aquí es importante que ustedes vayan distinguiendo los conceptos que se manejan en el ejercicio. X testada va a ser la media muestral, mu va a ser la media poblacional, sigma, este simbolito que parece una O con un gorrito, va a ser la desviación estándar poblacional y S va a ser la desviación estándar muestral, ¿no? N va a ser el tamaño de la población, del tamaño, perdón, de la muestra que nosotros estemos tomando, ¿no? Para hacer la prueba de hipótesis. Entonces, este cuadrito es muy importante que cuando tengamos algún ejercicio de prueba de hipótesis, para muestras, para medias, nosotros vayamos analizando primero el tamaño de nuestra muestra, ¿es mayor de 30 o menor de 30? Buscamos esa característica. Ahora, conocemos la desviación estándar. Aquí estamos hablando de desviaciones estándar poblacionales, ¿no? O sea, si, por ejemplo, en este caso tenemos una media de 60 y hubiera una desviación estándar histórica de esa media de 60, pues entonces tomaríamos la segunda fórmula, ¿no? Es menor de 30, pero con desviación estándar conocida, entonces tomamos Z y la desviación estándar poblacional. Cuando no, pues entonces pues vamos de acuerdo a los casos, ¿no? Aquí es una muestra mayor a 30 y con la desviación estándar desconocida. Entonces también tomamos Z, solo que aquí vamos a tomar la desviación estándar muestral. Y cuando es menor de 30 y no conocemos la desviación estándar, como es este ejercicio, pues tomamos esta fórmula, ¿no?
Ok. Preguntas, dudas de estas fórmulas, chicos. Están muy calladitos. Profe, para tomar la decisión se tiene que interpretar a través de T calculado. Sí, sí, la decisión va a estar en función de los valores que tengamos, ¿no? En la anterior decisión los acabamos considerando el Z calculado y ese valor lo íbamos a contrastar con el crítico, ¿no? Para tomar la decisión si lo aceptábamos o lo rechazábamos, ¿no? ¿Vale? Gracias, profe. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Va a subir el archivo a la plataforma? Bueno, el de Excel. ¿El Excel quieren que les comparta este archivo? Sí, profe. Se los puedo compartir en el grupo. Sí, en el transcurso de la tarde se los mando y para que también lo tengan. Mañana, por favor, les voy a pedir que busquen ejercicios de pruebas de hipótesis que traten de analizar de acuerdo al cuadrito de las fórmulas que tenemos aquí en nuestra presentación, este cuadrito, qué fórmula aplica, ¿no? Y que lean, por favor, sobre el tema de pruebas de hipótesis para proporciones, ¿no? Ahorita hemos hablado de pruebas de hipótesis para datos cuantitativos, ¿no? Estamos viendo medias, estamos sacando promedios y desviaciones estándar, ya sea de la población o de la muestra. Pero acuérdense que también hay datos cualitativos en donde hablamos de cualidades o de características de alguna situación. Por ejemplo, si algún candidato va a lanzarse su campaña política, pues hace a lo mejor un estudio para saber cuál es la posibilidad de que pueda ganar de acuerdo a las votaciones anteriores de su partido o de las encuestas previas, ¿no? Entonces, ahí el análisis va a ser, lo que van a preguntar es, ¿votaría o no votaría? ¿No? Por ejemplo. Entonces, ahí los resultados van a ser cualitativos. Aquí lo que estamos sacando es un promedio. En este caso, pues fue un promedio de pesos, ¿no? En pesos de cuánto se ocupa para determinada situación. En este caso, pues para atender una queja en una agencia de seguros, ¿no? Pero, en el caso de variables cualitativas, también podemos hacer pruebas de hipótesis, que va a ser lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, mañana, por favor, les pido que busquen en internet algunos ejercicios para pruebas de hipótesis. Tómenle foto, por favor, a la tablita esta de las fórmulas y vayan analizando cómo van aplicando esas fórmulas. Y que lean sobre pruebas de hipótesis con proporciones, ¿no? Ese va a ser el siguiente tema. Ok, si hubiera alguna duda o algo de esto, pues por favor lo que trabajen el día de mañana o el fin de semana de tarea en su casa, lo revisamos dudas el lunes iniciando la clase y ya de ahí pasamos al tema de pruebas relacionadas con proporciones. Al ratito les mando este archivo, ¿sí? Sí te escucho. ¿Puede regresar, por favor, la tabla? Claro. A ver, Gracias. sí. Lo voy a poner en pantalla completa para que se vea mejor. Ok. Gracias. Ok, acuérdense que esta es la Z calculada, ¿no? O la T calculada. Que tenemos dos valores, un valor crítico y un valor calculado. El valor crítico nos va a definir la separación a partir de la cual nosotros podemos tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y el valor calculado va a ser con el que vamos a probar los datos que nosotros tengamos con nuestra muestra, ¿no? Y ahí escogemos ya sea Z o ya sea T. Entonces, de los ejercicios que ustedes hagan de repasos, vayan viendo sus tablitas de Z y las de T. Yo creo que eso es lo que se complica un poquito más. Fuera de ahí, pues la prueba de hipótesis es muy sencilla, ¿no? Nada más identificar cómo se saca el Z calculado con las tablas
y con el valor crítico, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces por favor mañana repasen, nos conectamos el lunes y que tengan bonito fin de semana, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta el lunes. Bonita tarde. Hasta el lunes, por favor. El lunes. Hasta lunes.